Incluso la doctora Maralis Bautista ayer me decía que estaba muy interesada en escuchar. Hoy tendremos el honor de escuchar al abogado y politólogo Gerardo Valenzuela. Gerardo Valenzuela se trasladó de Barquisimeto hasta la ciudad de San Cristóbal para acompañarnos, para compartir con nosotros. Además de ello, el abogado Gerardo Valenzuela acaba de ser titulado como magíster en Derecho de la Empresa y actualmente está cursando la maestría en Derecho Bancario. Con ustedes, el doctor Gerardo Valenzuela. Buenas tardes. El llegar a Barquisimeto fue un momento de encuentro, no solamente con mis compañeros de maestría, sino también con el ciudadano rector Brad, que creo que se retiró en este momento, sino también con mis familiares que desde que llegué me han atendido de una manera más afectuosa y creo que hace honor al San Cristóbal, en la ciudad de la cordialidad. De verdad, les agradezco mucho al respecto. Te reciben, no que eres magíster ahora. No, toda la vida me han recibido bien. Bien. ¿Por qué Gerardo Valenzuela llega a San Cristóbal trasladarse cerca de 12 horas de distancias? Desde mi perspectiva profesional, siempre he visto que las cosas se pueden hacer mejor. ¿Cómo es posible que yo dure toda una mañana yendo a un tribunal de protección, una diligencia? Eso genera costos, eso genera tiempo y no necesariamente los clientes tienen los recursos suficientes para sufragar esos gastos. Ahora bien, los anteriores expositores han expresado de que hay que saber venderlo y es así. Debemos ver las ventajas que tienen estos medios alternos de resolución de conflictos y saber cómo venderlos. Ahora bien, siguiente lámina, doctor. Quisiera que levantaran la mano, por favor, no aclaren muy bien qué tipo de asunto, pero ¿han tenido problemas dentro de su familia? Levanten la mano. Todos han tenido problemas dentro de la familia. Ahora bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Les gustaría que esos asuntos se divulgaran a terceros? No. El famoso dicho, que bueno, que allá está más mi tramo, pero siempre me ha dicho, en la casa hablamos. En la casa hablamos, en la casa hablamos. O lo han escuchado acá los que son jóvenes, o ya lo dicen porque ya son padres o madres. Por una razón muy sencilla, a nadie le interesan los problemas de otras familias, solamente le importa a la familia porque quieren mantener esa unión y por supuesto quieren salir adelante. Y por ende esto se concatena con la ponencia del doctor Guillermo, que ayer habló de la confidencialidad, de que los problemas de casa se arreglan en casa. Creo que en la próxima lámina lo establece. Y de eso viene el arbitraje societario. Ya vamos a hablar más un poco de las sociedades, que acá no vamos a hacer distinción entre sociedades civiles, fundacionales, mercantiles. El arbitraje societario abarca todo eso. Y tienen el propósito de que los problemas de casa se resuelvan en casa. Por ejemplo, desde la Universidad Latinoamericana, por acá, bueno, no sé qué le pasó al rector. Bien. Creo que si ellos tienen un asunto, porque él para tomar una decisión debe discutirlo con su consejo, ¿qué pasa si esos roces se divulgan a los estudiantes? Yo inmediatamente digo, no, si ellos tienen muchos problemas, yo me retiro. Lo mismo puede suceder con un bufete de abogados, lo mismo puede suceder con una sociedad mercantil. Si yo veo que socio A con socio B no se toleran, no, mira, la gente el día de mañana va a quebrar, me van a quedar mal con un negocio y no, yo me retiro inmediatamente. Por eso es importante que los asuntos de casa se resuelvan en privado. Siguiente lámina, doctor. Ahora bien, se ha hablado de arbitraje comercial, arbitraje de inversiones, que de alguna manera tiene su regulación, bien sea internacional o bien sea nacional. Pero el arbitraje societario no está contemplado en ninguna ley, sin embargo tampoco lo prohíbe. Porque si vemos los artículos 253 y 258, que en reiteradas ocasiones han sido mencionados en esta semana, promueve el arbitraje. Y siempre y cuando sean asuntos disponibles entre las partes, como lo establece el artículo 3. Si un asunto puede ser objeto de transacción, es decir, que las partes puedan disponer de él libremente, puede ser objeto de arbitraje.
Por ende, de las características de este arbitraje es que tienen que ser asuntos disponibles, tiene que existir la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, que las partes puedan decidir resolver sus controversias mediante este tipo de arbitraje, que conste por escrito, porque si nos vamos a la ley de arbitraje comercial, a la Convención de Nueva York, todos son contestes en que debe estar por escrito. Ahora bien, este escrito quizás lo imaginemos como ese documento que abajo, que abajo establece que en caso de controversia las partes van a someterse a un arbitraje. Nos imaginamos el documento en papel, pero pueden existir otras formas. Comunicaciones electrónicas, puede formar parte de otro contrato. Es decir, lo importante es que se pueda demostrar. Por entre tanto, los acuerdos internacionales dan una interpretación extensiva a cualquier manera, pero siempre y cuando conste por escrito, que se pueda demostrar. Ahora bien, en principio se aplica a los socios originarios y sucesivos. Sin embargo, revisando un poco de doctrina, el doctor Diego Tomás Castagnino, el doctor Leper Ranche, que básicamente son árbitros y ofrecen sus servicios en la Cámara de Arbitraje de Caracas, tienen unas posturas un poco similares. Sin embargo, acá en Venezuela, hasta los momentos son contestes en que el arbitraje societario aplica tanto para los socios originarios como para los socios sucesivos. Siguiente lámina, doctor. Esto es importante para establecer un buen gobierno corporativo, porque ¿qué sucede en Venezuela? Que la mayoría de las sociedades mercantiles están formadas por esposo y esposa, y constituyen una compañía anónima y bueno, esta es la empresa. Sin embargo, el modelo de sociedad anónima que plantea nuestro Código de Comercio está diseñado para las grandes empresas, que generalmente las grandes empresas tienen, por supuesto, su comisario, tiene su personal de los administradores, que son los que representan a la empresa judicial y extrajudicialmente, tiene, por supuesto, de sucursales, tienen un sinfín de trabajadores, es decir, está diseñada para esas grandes empresas, a esas grandes estructuras empresariales que no necesariamente manejan negocios en un solo país, sino que también manejan negocios de carácter internacional. Por ende, desde este punto de vista empresarial se deben establecer dentro de la misma empresa mecanismos para solucionar conflictos. Por ende, es importante la materia del cumplimiento regulatorio, es decir, siempre para la empresa es mejor prevenir que lamentar, porque cuando lamentamos es dinero que se pierden negocios, e inclusive la confianza de los consumidores se pierde, y eso es un lujo que hoy en día no se puede dar ningún tipo de empresa. Ahora bien, este es un término un poco, un poco técnico. Sin embargo, esto lo que quiere decir es que ¿a quién aplica el arbitraje societario? Aquí hay que hacer una diferenciación con el arbitraje comercial que realizamos, o que generalmente se conoce un poco más, de que es el acuerdo entre una empresa y su proveedor, una empresa y sus clientes. Acá estamos hablando dentro de la empresa, las personas que pertenecen a esa estructura empresarial, que en este caso son los socios fundadores, que los socios fundadores no es más que los que manifiestan su voluntad de constituir una empresa. Los primeros que salen ahí, generalmente son 2 o 3 personas, posteriormente se involucran más. Esos que luego se involucran porque bien sea se le venden las acciones o simplemente la adquieren bajo herencia, esos son los socios sucesivos. También forma parte de este arbitraje societario la sociedad como persona jurídica. Es muy importante establecer esto, ya que en la práctica es muy común que se constituye una empresa, los socios prometen de que yo voy a, mi aporte, como no tengo dinero, voy a aportar un carro, voy a aportar un inmueble, voy a aportar una casa o cualquier otro bien. Pero ¿qué sucede? Se constituye la empresa, ya está empezando a tener un giro comercial, pero nunca realizan el traspaso desde el socio hasta la empresa, y se les olvida que la empresa es una persona jurídica distinta a la de sus socios. Y eso en la práctica tiene muchos inconvenientes, sobre todo entre los mismos socios. De que mira, yo aporté mi camión, ¿qué pasó con tu aporte? Tú dijiste que me ibas a vender tu casa. ¿Dónde está? ¿Cuándo vamos a hacer la compra-venta? ¿Cuándo vamos a hacer el traspaso ante registro inmobiliario en el caso de que sea un inmueble? Y eso es algo que muy poco se realiza, y eso genera bastantes problemas. Los herederos, por supuesto, si un socio fallece,
sus acciones se ceden a sus legítimos herederos y por supuesto ya son otras personas que van a formar parte de este acuerdo arbitral societario. Los administradores que pueden ser socios o no, usualmente creo que se utiliza la figura de CEO en las grandes estructuras empresariales porque son cargos de confianza y representan a la empresa. Y por supuesto los comisarios, que el verdadero comisario es el que sí ejerce el control fiscal, ejerce el control de dinero dentro de la empresa y que se esté utilizando para lo que corresponde. En el caso de que vea que el socio simplemente está sacando dinero de la empresa para darle a sus hijos, para pagar sus gastos personales, y eso no figura en la contabilidad de la empresa, esto es objeto de muchas controversias dentro de los mismos socios y estamos en presencia de un inminente peligro de que la estructura empresarial desaparezca. Y eso es lo que se debe evitar. Siguiente lámina, doctor. Ahora bien, el acuerdo de arbitraje societario no es muy diferente al modelo que ofrece CARSAC o de otros centros de arbitraje. Sin embargo, este debe constar, puede ser en el acta constitutiva, puede ser en unas modificaciones. En este caso, bueno, acá mi primo Ismael se dio cuenta de que no, mira, yo quiero involucrarme en el arbitraje societario y ya tengo mi empresa. El día de mañana puede decir, mire, vamos a modificar la parte de resolución de conflicto y vamos a agregar un convenio de arbitraje. Eso es perfectamente válido. Ahora bien, aquí sí quisiera que me ayuden los doctores. ¿Sería válido un acuerdo arbitraje societario que no haya pasado por el proceso de publicidad registrada? Digan sí o no. Doctor. Pienso que no. Bien. Yo creo que es un contrato, ¿no? Como contrato es un acuerdo entre las partes extrasocietario, que no requeriría la publicidad. Pero ahí, mi estimada profesora... Porque no se está formando la persona. Pero usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Ahí hay que hacer una distinción. Claro. Claro, si es el acta constitutiva y lo establecemos ahí en el acta constitutiva, va para el registro y va registrado. ¿Estamos? Si es una sucesión, puede ser también, no sé, o sea, una decisión administrativa de los socios, no necesariamente tiene que ser registrado, pero un acuerdo social, bien sea parasocial o bien sea una decisión del consejo de administración, puede darse, no va registrado. Pero si hay una acta de asamblea de socios donde hay una modificación de una reforma estatutaria es otra cosa. ni modo, ahí tienes que ir y el problema a veces es que los registradores mercantiles se dan la tarea de decir, no lo puedo hacer, no, ya va, espérate, eso lo puedo hacer yo. Entonces lo que hay que verificar es que la forma se dé, no el fondo lo pongo yo. Por supuesto, y a ver, la publicidad registrada, he estado investigando mucho respecto del tema y tiene un solo propósito, según mi punto de vista: proteger a terceros de buena fe. Ahora bien, si hablamos de que el arbitraje societario solamente involucra a los socios, a los comisarios, a las personas que forman parte de esa estructura empresarial, y si en el acuerdo parasocial todos están firmando, para mí se puede prescindir de la publicidad registrada porque abarca a las partes que estén contratando, no necesariamente a terceros de buena fe. Distinto es los asuntos de arbitraje comercial. Allí sí, en principio, debería estar registrado. Y por supuesto la otra parte, en el caso de que forme parte de un contrato de adhesión, se debe demostrar de que la otra persona tuvo consentimiento. Sí, pero es que si estás hablando, perdón, si estás hablando de un contrato, llamémoslo como sea, hay consenso, no puedes confundir un contrato de adhesión con un contrato societario. Por supuesto. Porque el contrato societario tiene sus características y se va en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Yo quiero, tú quieres, queremos. Los socios queremos aumentar el capital, los socios queremos incorporar a la doctora como nueva accionista. Pero es un querer ser. Por supuesto. Pero no podemos confundir ni el acuerdo parasocial, ni el acuerdo del estatuto, o que yo compre las acciones y me toca meterme a mí ahora dentro de un arbitraje con un acuerdo de adhesión o con un contrato de adhesión, porque en el contrato de adhesión usted no tiene la más remota posibilidad de modificarlo. Por supuesto. Es así, es como el acuerdo de los seguros. Este es el acuerdo, gústele o no le guste, este es el contrato. ¿Sí o no, doctor? Y listo.
Por supuesto, es que inclusive ni siquiera el traspaso de acciones tiene que registrarse. No. Basta con que conste en el respectivo libro de accionistas, que se logre demostrar la voluntad de la persona que tiene las acciones con la que quiere comprarlas. Y al adquirir las acciones y en los estatutos figura un acuerdo arbitral societario, se somete al mismo y no debe entenderse como un contrato de adhesión. Así la doctrina lo ha establecido. Siguiente lámina, doctor. Ahora bien, arbitrabilidad objetiva, es decir, ¿qué tipo de controversias pueden ser objeto de este arbitraje societario? En este caso, toda controversia intrasocietaria, sin embargo, aquí hay que hacer una distinción de que el asunto de las quiebras o de los atrasos, es decir, lo que involucra el derecho concursal en materia mercantil, no debería ser objeto de arbitraje por una razón muy sencilla, ya que afecta a terceros, no solamente afecta a los socios. Entonces, si generalmente acá son intereses económicos los que están en juego, son asuntos disponibles y siempre y cuando no perjudiquen a terceros, puede ser objeto de arbitraje societario, tranquilamente, porque también el artículo 3 de la ley de arbitraje comercial lo establece. Ahora bien, acá es importante establecer una cláusula escalonada, ya que no necesariamente existe un conflicto, sino que simplemente dos socios no se entienden, como el ejemplo que lo estableció el doctor, de que quizás lo que tengan es un problema personal y eso afecta a los negocios, que eso acá es muy común en Venezuela, de que se hacen socios no porque la persona sea experta en el área, sino porque es mi compadre, es mi pana, es mi amigo y yo quiero asociarme con él. Si usted quiere emprender de verdad, usted quiere que su empresa salga adelante, usted tiene que buscar expertos en el área y quizás ni siquiera sean amigos, simplemente es mi socio. En su vida quizás no se tomaron una cerveza juntos, no comieron juntos, pero la actividad comercial funciona porque se entiende, él es experto en el área, yo soy experto en la mía y la empresa va a andar. Y por supuesto nos ponemos de acuerdo para nombrar tanto a los trabajadores como al personal de confianza que actúa en nuestro nombre. Y se busca, y por eso es la importancia de los centros de arbitraje, de que sean expertos en derecho societario, que es usualmente el derecho mercantil se confunde con el derecho societario, pero el derecho societario es una parte del derecho mercantil e inclusive también de todo el derecho privado, ya que este acuerdo arbitral no necesariamente es para sociedades mercantiles, puede ser para sociedades civiles, bufetes de abogados que usualmente adquieren la forma de asociación civil, fundaciones, entre otros. Y bueno, para finalizar, la ley más importante es tu moral, el mejor abogado tus principios y el mayor juez tu conciencia. Creo que con el arbitraje societario hay mucho tela que cortar, inclusive de eso trataba el caso del MUD y es bastante interesante. Sin embargo, debemos seguir promoviéndolo y por supuesto, como buenos abogados que acá la mayoría ejerce la parte mercantil, debemos saber venderlo, que los conflictos de socio, los conflictos de casa se queden en casa, porque a un juez simplemente le interesa decidir conforme al derecho y generalmente hay un ganador y un perdedor. Lo que se busca es que en la mediación y en el arbitraje ganen todos. Y gane la empresa, y si gana la empresa va a ganar los trabajadores, y si ganan los trabajadores realizan su trabajo con dedicación, los clientes van a estar satisfechos y por supuesto toda la sociedad va a estar satisfecha con la sostenibilidad de esta empresa. Muchas gracias.